Muy bien. Entonces, como bien dice el hermano Brett, que volvamos a las Escrituras. Me gustaría que tomemos un momento y leamos una narración que hace las Escrituras y nos da un ejemplo a seguir. Podemos aprender de esto bastante. Entonces, vamos a leerlo nomás, de principio a fin, y vamos a sacar mucho provecho de esto. Hermano, vamos a ir ahora, hermanos, por favor, a 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 14. Pero antes oraremos, ¿ya? Padre, nos hallamos débiles y, Señor, necesitamos fortaleza tuya, Señor, pero más aún necesitamos sabiduría de lo alto y que tu Espíritu Santo nos esté enseñando a cada uno de nosotros. Padre, utiliza a tu siervo, habla a través de tu palabra, Señor, en esta tarde, porque lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces estamos aquí en el capítulo 14, pero empezaremos 3 versículos antes para dar un poquito de trasfondo. Este es el caso del rey David, ¿verdad? Y tiene 3 hijos. 2 de ellos eran de una mujer y el otro era por otra mujer. Tamar y Amnón eran de una esposa de David y Absalón era de otra. Y ya saben el cuento, o la historia, perdón, de cómo Amnón hace una cosa, un show para conseguir que Tamar duerma con él. Entonces, en venganza de su hermana, Absalón va y mata a Amnón y huye a Jesús. Entonces vamos a leer a partir de eso, hermano, versículo 37 del 13. Y vamos a leer todo el capítulo 14. 37. Y presten atención, hermanos, vamos a aprender una valiosa lección de aquí, de las mismas escrituras que nos quieren mostrar algo. Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur, y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Gesur, y estuvo allá 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Conociendo Joab, hijo de Sarvia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta y le dijo: yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas ropas de luto y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto. Y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. Entró pues aquella mujer de Tecoa al rey y postrándose en tierra sobre su rostro hizo reverencia y dijo: ¡socorro, oh rey! El rey le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: yo a la verdad soy una mujer viuda y mi marido ha muerto. Tu sierva tenía 2 hijos y los 2 riñeron en el campo, y no habiendo quien los separase, hirió el uno al otro y lo mató. Y he aquí toda la familia se ha levantado contra tu sierva, diciendo: entrega al que mató a su hermano, para que le hagamos morir por la vida de su hermano a quien él mató, y matemos también al heredero. Así pagarán el ascua que me ha quedado, no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. Entonces el rey dijo a la mujer: vete a tu casa y yo daré órdenes con respecto a ti. Y la mujer de Tecoa dijo al rey: Rey, señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sean sin culpa.
Y el rey dijo: al que hablare contra ti, tráelo a mí, y no te tocará más. Dijo ella entonces: te ruego, oh rey, que te acuerdes de Jehová tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo. Y él respondió: vive Jehová, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Y la mujer dijo: te ruego que permitas que tu sierva hable una palabra a mi señor el rey. Y él dijo: habla. Entonces la mujer dijo: ¿por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? Porque hablando el rey esta palabra, se hace culpable él mismo, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. Porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse, ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Y el haber yo venido ahora para decir esto al rey mi señor es porque el pueblo me atemorizó. Y tu sierva dijo: hablaré ahora al rey, y quizás él hará lo que su sierva diga. Pues el rey oirá para librar a su sierva de mano de hombre que me quiere destruir a mí y a mi hijo juntamente de la heredad de Dios. Tu sierva, pues, dice: sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Así Jehová tu Dios sea contigo. Entonces David respondió y dijo a la mujer: te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntare. Y la mujer dijo: haré mi señor el rey. Hable mi señor el rey. Y el rey dijo: ¿no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? La mujer respondió y dijo: vive tu alma, rey, señor mío, que no hay que apartarse a derecha ni a izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado. Porque tu siervo Joab, él me mandó, y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras. Para mudar el aspecto de las cosas, Joab tu siervo ha hecho esto. Pero mi señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios, para conocer lo que hay en la tierra. Entonces el rey dijo a Joab: he aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. Y Joab se posó en tierra sobre su rostro e hizo reverencia, y después que bendijo al rey, dijo: hoy ha entendido tu siervo que he hallado gracia en tus ojos, rey señor mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. Se levantó luego Joab y fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo: váyanse a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Paremos ahí. Entonces, vemos aquí un caso un caso de que Absalón mata a Amnón, ¿verdad? Y huye. ¿Por qué huye? Pues porque hizo mal, ¿verdad? Y la ley exigía muerte por muerte. Entonces, aquí tenemos un caso donde Joab envía a una mujer astuta, dice, para hacerle reconocer el error al rey, para hacerle reconocer que estaba mal, que había un tema que había que estaba en el aire, que estaba flotando por ahí, es decir, un caso a tratar y no lo estaba tratando. Y vamos a ver a continuación, vamos a ver ya lo que sucede como resultado de no tratar con ese pecado, con ese error que había que tratar. Entonces vamos a seguir, hermano, desde ahí. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado como por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 siclos de peso real. Y le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante.
Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Y mandó Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir, y envió aún por segunda vez y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos: mirad, el campo de Joab está junto al mío, y tiene allí cebada, id y prendedle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo: ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Y Absalón respondió a Joab: he aquí yo he enviado por ti diciendo que vinieses acá, con el fin de enviarte al rey para decirle: ¿para qué vine a Jesús? Mejor me fuera estar aún allá, vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mí pecado, máteme. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Muy bien, entonces vemos ahí el caso y vemos palabras interesantes que menciona acerca de este Absalón, de pena por su hijo. David va y lo hace traer a su hijo, ¿verdad? De Jesús, y lo hace traer, pero no, es decir, total indiferencia. Lo hace traer de pena. Entonces está Absalón ahí, pero no hace nada al respecto. Vemos algunas cosas interesantes que habla aquí acerca de Absalón, su hermosura, cómo es, ¿no? Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Y cuántas veces el pecado entra por los ojos, ¿verdad? El pecado es algo atractivo, nunca el pecado entra por feo. Y notamos aquí otra cosa interesante, que Absalón tenemos una clave aquí, que él está todavía tal vez lamentando, sí, pero está todavía dolido por la muerte de su hermana Tamar, y llama a su hija Tamar, ¿verdad? Una de sus hijas. Entonces está Absalón ahí por el tiempo de 2 años en indiferencia. Lo vemos aquí el caso. Absalón está entre medio de ellos por un lapso de 2 años, pero fíjense, al final ya de 2 años ya se pone un poquito más, ya pues se pone paradorcito, ¿verdad? Y él ya también está requiriendo ir a ver al rey. Y no solamente eso, sino que cuando no le hacen caso, pues manda ir a quemar el campo de Joab para que le hagan caso, ¿ya? Entonces vemos a lo que va escalando este tema por no tratarlo. Luego, más allá, vemos ya cómo Absalón empieza a ir a la puerta, ¿verdad? Vamos a leer eso, hermano, 15, 1 al 6. Y aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una ciudad de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de Israel. Ok, entonces va escalando aún más, ¿verdad? Ya también está yendo y ganándose. Miren, ya tiene 50 hombres que le siguen por aquí por allá, y se está ganando todavía de más.
y haciendo, pues ya, si yo fuese rey, yo no les trataría como él, yo les escucharía, ¿no? Entonces, sigamos leyendo, versículos 7 al 12. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió Absalón mensajero por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Interesante, ¿no? La historia. 1000 razones que David tenía para justificarse. Pero vuelvo a lo que dijo el hermano Brett antes de terminar. ¿Qué decía Dios? ¿Cuál era la manera de Dios? Era su hijo. Era su hijo. ¿Cómo no lo va a defender a su hijo? Cosa difícil. El caso a tratar. El caso a tratar era una cosa difícil que debía enfrentar. Aquí deberíamos ver un poco de Anacrino, ¿verdad? Un poco de Anacrino, y debía tratar el caso. En realidad ni siquiera había Anacrino. Esto era Crin directamente, ¿no? Si lo trataríamos en la iglesia. Ahora, ¿qué sucede? Una cosa difícil para David, tratar con el pecado, ¿verdad? Con lo que había sucedido. Y la gente de Israel le manda a esta mujer astuta para que le haga reflexionar. Pero, ¿qué sucede al no tratar el problema en su momento? Va escalando, va escalando, va escalando, va escalando. Hermanos, el pecado no es algo que podemos permitir, ni así de pequeño. No se queda así. El pecado quiere todo, quiere destruir. El pecado quiere reinar, quiere tomar control de todo. Y es así que entramos aquí, y pues David, por no tratar el tema, entran en guerra civil y termina huyendo David por su vida, y el hijo detrás. Un desastre. Pablo les dice que aparten de entre ellos a este hermano no arrepentido por el bien del conjunto de la masa, la iglesia como un todo. No hay lugar para pecado en la iglesia. Y esto es algo que debemos tratar. El tema es, no debemos permitir ni siquiera lo más mínimo, porque si se fijan, bueno, ahí cuando la mujer astuta viene y le hace esa situación, le presenta la misma situación que le pasa al rey David. Entonces, pues, ¿cómo actúa el rey David? ¿Según los mandamientos de Dios? ¿O según qué pasa? Ya su juicio ha sido afectado. Y no tiene poder de hacer un juicio, algo determinante, algo sin ir a un lado al otro, yendo según ha perdido su poder totalmente. Ha perdido la fuerza. Está a base de sus propios sentimientos. Vamos entonces ahora a 1 Corintios. Y manteniendo eso en mente, Pablo les va a dar
una enseñanza que pues ellos van a poder entender. Y esto un poquito, un poco de pecado que dejemos dentro del campamento, pues puede llegar a ser totalmente destructivo y totalmente destruir la iglesia en un lugar. Entonces, Pablo les dice que aparten de ellos a este hermano no arrepentido por el bien del conjunto. Vamos a leer 1 Corintios 5, 6 al 8. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Pecado sin tratar. Miren, interesante la actitud de Absalón. El pecado sin tratar siempre se muestra como jactante, orgulloso, inflado. Linda la ilustración que Pablo usa. Podemos imaginar o verlo, visualizarlo muy bien. La levadura, cómo levanta, ¿no?, la masa. Entonces Pablo usa la levadura para mostrar el peligro del pecado no confrontado en la iglesia. Su imparcialidad y tolerancia frente a este pecado eran el producto del orgullo y no de la piedad o bondad. No de la piedad o bondad. ¿No sabrían ellos que un miembro viviendo abiertamente en pecado mancharía toda la iglesia? Dice ahí en el versículo, un poco de levadura leuda toda la masa. No se queda así minúscula. Va creciendo, va levantándose, va haciendo que toda la masa se levante. Eso afecta el testimonio de la iglesia, mancha el testimonio. En la Biblia la levadura se usa muchas veces para describir el pecado. La levadura crece, permea y se expande lentamente por toda la masa. Cinco 7 dice, Pablo usa analógicamente la Pascua para enseñar sobre la limpieza de la iglesia. Antes de celebrar la Pascua deberían limpiar todo. Toda la levadura para que sea limpio. Inclusive esto practican hoy en día. Contemplemos entonces la Pascua. Cuando Israel estaba en la esclavitud de Egipto, el cordero de la Pascua tenía que ser sacrificado para que el primogénito de cada familia no cayese muerto en la última plaga. En la última plaga, ¿verdad? Entonces esto era cuando fueron librados de esclavitud. A la mañana siguiente Dios libertó a Israel apresuradamente. Fue después de la noche que el ángel de la muerte pasó. Y si en el delantal había la sangre, pues él seguía a la otra casa. Y al día siguiente Dios los libertó. Las mujeres no tuvieron tiempo para mezclar la levadura en sus masas de pan antes de salir. Sabemos que al hacer pan siempre pues tiene que dejar ahí un tiempo para que se levante, ¿verdad? Entonces esto es algo que ellos pues no pudieron hacer. El pueblo de Israel debía celebrar esta fiesta año tras año, removiendo de sus casas todo trazo de levadura y comiendo pan sin levadura durante esa temporada para hacer memoria de lo que había sucedido. Era una importante celebración, en realidad muy importante dentro del pueblo de Israel. Inclusive hoy día todavía lo practican así, sacan toda la levadura de la casa para celebrarlo. Puedes comparar
esto a nuestra liberación en nuestra salvación. Nuestras vidas han sido libradas porque el Cordero de Dios murió en nuestro lugar. Nosotros debimos pagar el precio por el pecado que requiere la justicia de Dios, es la muerte. Y la muerte de nuestro Señor Jesucristo toma nuestro lugar, es un sustituto, y Él muere en nuestro lugar, pagando y satisfaciendo la justicia de Dios. Inmediatamente después de nuestra salvación comenzamos nuestra jornada espiritual, que se supone debe ser libre de la levadura del pecado. El pecado pues es algo que era identificado con nuestra antigua vida, ¿verdad? Nuestra antigua forma de vivir. Nuestra nueva identidad pues ya no. Pablo dijo a los corintios que limpiaran la casa. Debían de remover a ese individuo pecador, es decir, la levadura, de la iglesia, la masa, para así llegar a ser como una nueva y fresca masa. Pablo les dice que en esencia ellos ya eran limpios por causa de nuestra nueva relación con Dios. Por medio de Cristo ya somos puros, sin levadura. Pablo les recuerda a Cristo, nuestro Cordero Pascual. Entonces ahí hace la conexión. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado para librarnos de la esclavitud del pecado y hacernos un pueblo santo. Y es así, esa es nuestra identidad y debemos andar en eso. No hemos sido librados para ser agobiados nuevamente por el pecado. 1 Pedro 1:16, hermano. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Es así, ya que estamos en Dios, pues debemos andar en esa identidad. 5:8 dice, usando metafóricamente el concepto de la Pascua, Pablo insta a los corintios a purificar la iglesia. Es algo muy importante, algo que hay que tomar urgencia. ¿Y cuántas veces es preferible hacerse del ojo ciego? Es preferible dejarlo pasar, a ver si el tiempo lo arregla, a ver si desaparece el problema. El pecado sin tratar nunca va a desaparecer, solamente va a crecer. 5:8a, consistentemente ellos debían conmemorar el sacrificio pascual de Cristo por nosotros, removiendo continuamente la levadura del pecado, de la iglesia y de sus propias vidas personales. Ahí tenemos que si confesamos nuestros pecados, ¿qué? Él es fiel y justo para perdonarnos. Eso es una promesa de Él, hermanos. Nosotros deberíamos recordar el sacrificio pascual de Cristo para la consagración de nuestras vidas. Debemos eliminar todo trazo de levadura. Miremos aquí la malicia. Todo trazo de levadura de malicia, dice. En el griego es la palabra kakia o kakia, malos pensamientos, lo que significa que no deberíamos permitir una mentalidad maliciosa, perversa o viciosa en la iglesia. 1 Corintios 14:20, hermano, por favor. Escuchen lo que dice acerca de la kakia o kakia. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Ok, entonces aquí tenemos, ¿se acuerdan? Estamos en un estado ignorante y estamos yendo hacia un entendimiento.
pues debemos ser maduros hacia este lado y niños en esto. Dejemos esto. La maldad ponería acciones malas o perniciosas, lo que significa que toda actividad vil debería ser impedida. Toda actividad vil debería ser impedida. Tenemos ahí 5:8, por favor, hermano, para refrescar la memoria. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Es así que dice celebrar. Deberíamos de celebrar el sacrificio pascual de Cristo con el pan sin levadura de sinceridad. Significa pureza o rectitud. Y en el lenguaje griego era considerado el autónimo de maldad. El autónimo de maldad. El antónimo, perdón. El autónomo casi. El antónimo de maldad. Es decir, lo opuesto. La palabra sincero viene del latín. Ambos términos, latín y griego, vienen de la plaza de mercado. Se usaban para descubrir un producto sin rajaduras. Describir, perdón. Un producto sin rajaduras. El mercader diría es sincero. Es sincero, es decir, cuando venían a comprar una olla que eran ¿de qué son? Pues de barro, gracias. Entonces querían asegurarse pues si era realmente sin rajadura, porque lo que hacían parchaban por fuera para disimular que estaba bien, ¿no? Entonces para poder vender su producto. Entonces uno que iba al mercado a comprar una olla, pues lo ponía a la luz del sol. Y si estaba rajado, ahí está, ¿no? Entonces lo ponían cera para taparlo, ¿no? Entonces la persona podía saber y decía, sin cera, ¿no? Es decir, está sin rajaduras y es, está perfecto, gracias. Ok, también puede ser, sí. De todas maneras, estamos mirando el tema de que la sinceridad, ¿no? De cómo es así. El término griego sinceridad, el griego eilikrines, de helios, sol, y crine, juzgar. Es una palabra compuesta que significa juzgar al sol, opuesto frente a la luz, para demostrar que no tiene rajaduras, ¿no? La verdad es que no estaba allá, así que no sé exactamente si derritía la cera pero la cosa es que lo ponían a la luz del sol y se daban cuenta. La palabra española viene de una palabra latina compuesta de cine, sin y cera, lo que significa que la vasija no ha sido pegada o arreglada con cera para aparentar estar sano. Pablo deseaba que los corintios fuesen gente de integridad, que bajo escrutinio fuesen puros, que no tapen el pecado, que no tapen el error con cera, que no lo pongan bonito por fuera cuando en realidad hay una rajadura. La verdad, en el griego es aletheia, realidad, certeza o rectitud. Pablo se preocupaba de ellos. De que ellos vivieran en la realidad y no en algún engaño. Tercera Juan 1:4. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Tenemos un Dios verdadero. Cristo es verdad, su juicio es verdad, sus palabras son verdad, sus caminos son verdad, sus juicios son verdad, sus riquezas son verdad, inclusive sus adoradores son verdad. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
Juan 17, 17. Santificaos en tu verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Su palabra es verdad. ¿Es Dios mentiroso? No, hermanos. ¿Podemos confiar su palabra? Tratemos con el pecado entonces. Por eso está el anacrino. Dejemos que agarrémoslo antes de tiempo para que no se haga peor y estemos en guerras civiles y en cuestiones ahí y sin sin la autoridad de poder tratar con el asunto. Gracias, hermanos.